Muy bien, ahora vamos a ver esta otra sección que son propiedades de los logaritmos. Lo que vamos a aprender, trabajar con las propiedades de los logaritmos, escribir una expresión logarítmica como suma o diferencia, van a ver que eso nos va a servir mucho para resolver ecuaciones, escribir una expresión logarítmica como un solo logaritmo, es decir, varios logaritmos los vamos a juntar en uno solo, vamos a ver cómo se hace, evaluar logaritmos cuya base no es 10, muy bien, o bueno, entonces vamos a lo nuestro, vamos a trabajar y pues aquí hay un pequeño ejemplo que nos va a servir como introducción a las primeras propiedades. Nos dice, demuestre que el logaritmo de 1 en base a es igual a 0. A ver, me dice el inciso A, me está diciendo que el logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Pues yo no sé si será verdad, por eso tengo que demostrarlo. Entonces lo vamos a demostrar. Vamos a aplicar la definición del logaritmo y sabemos que esto es lo mismo que decir, se cambian estos dos de lugar, se mantiene la base que a elevado a la 0 tendría que ser 1 y todo número elevado a la 0 vale 1. Por lo tanto, simplemente aplicando la definición, esto estaría ya demostrado. Logaritmo de 1 en cualquier base va a ser siempre igual a 0. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra primera propiedad y la vamos a utilizar más tarde. Vamos con el B. Nos está diciendo, demuestre que el logaritmo de a en base a va a ser igual a 1. Pues no sé si será verdad. Aplicaremos nuestra definición. Estos dos cambian de lugar y a elevado a la 1 me va a dar igual a. Y todo número elevado a la 1 pues es el mismo número. Entonces, como ustedes pueden ver, ya está demostrado. Y aquí tenemos nuestra segunda propiedad y también la vamos a utilizar pero un poco más adelante. Logaritmo de un número en la misma base va a ser 1. Muy bien, entonces aquí están. Bueno, aquí ya están las dos propiedades, aquí está más bonito, ahí están las dos propiedades. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0, logaritmo de un número en la misma base es 1. Bueno, ahora vamos a ver otras dos propiedades más. Estas están tal vez un poquito más trabajadas, ¿no? Son un poquito más interesantes. Las primeras creo que eran bastante obvias. Y pues me dice, en las siguientes propiedades de los logaritmos, m y a son números reales positivos con a diferente de 1 y eres un número real. Entonces me está diciendo que... A ver, vamos a seguir leyendo. El número, ahora sí, aquí está. Logaritmo de m en base a es el exponente al cual debe elevarse a para obtener m. Es decir, y me está diciendo esto de acá. Ahora miren, aquí me está dando una propiedad bastante interesante que yo voy a tener que demostrarlo. Lo que me dice aquí simplemente son las condiciones para que este logaritmo tenga sentido. Tanto el argumento como la base tienen que ser mayores a 0 y la base no puede ser igual a 1. Eso es lo que me dice. Ahora aquí me da una propiedad que yo voy a demostrar. Lo vamos a demostrar. Entonces me dice a elevado a la logaritmo de m en base a es igual a m. Muy bien, vamos a entender un poco esto de acá. Pues, a ver, vamos a usar otro color. Pues vamos a entender un poco esto. Yo voy a decir que tengo una función f de x que va a ser la función logaritmo en base a de x. Muy bien. Junto con esta yo puedo definir su función inversa, que va a ser f a la menos 1 de x, que va a ser la función exponencial de una base a elevado a la x. Esto ya lo hemos visto en los anteriores videos. Muy bien. Entonces, si yo tengo esto, ahora yo sé que la composición de una función exponencial, es decir, f, o lo vamos a hacer mejor al revés, vamos a empezar con f a la menos 1, f a la menos 1 de f de x me va a dar x. Eso es cuando hay dos funciones inversas. En este caso, yo ya sé que estas dos funciones son inversas, ya lo hemos visto, es por definición. El logaritmo es la función inversa de la exponencial. Muy bien, entonces se tiene que cumplir esto. Si nosotros analizamos entonces esto de acá, a ver, lo vamos a hacer aquí. Yo voy a decir f a la menos 1. F a la menos 1, vamos a hacerlo así. F a la menos 1 ¿de qué? De f de x. Y f de x es el logaritmo de x en base a. Entonces esto va a ser logaritmo de x en base a.
Entonces, ¿qué es eso de f a la menos 1 logaritmo de x en base a? Pues yo voy a desarrollar esto. F a la menos 1 simplemente es la base elevado a la x. Va a ser a elevado a la x, entonces esto va a ser a elevado a la variable, y la variable en este caso es todo esto. A elevado al logaritmo de x en base a. Muy bien, y yo sé que todo eso que acabamos de sacar tiene que ser igual a x. Muy bien, ahí está. Entonces, esto es lo que hemos demostrado, lo que está justamente acá. Es lo mismo, solamente que en lugar de m le he llamado x por costumbre. Entonces, ahí ya está demostrado. Por lo tanto, cuando yo tengo esta situación de acá, de que un número está elevado a un logaritmo cuya base es el mismo número, y pues es un logaritmo de cualquier argumento, todo eso lo puedo simplificar y poner simplemente el argumento. ¿De dónde viene? Pues de que ambas funciones, logarítmica y exponencial, son funciones inversas. Entonces, al, al complementarse estas dos, al componerse, perdón, nos va a dar el número x. Muy bien, ya está demostrada la primera. Ahora vamos con esta otra. Nos dice, el logaritmo de base a de a elevado a una potencia es igual a esa potencia. O sea, esto de acá. Muy bien. Yo le voy a poner aquí una rayita divisora. Y ahora vamos a demostrar esto otro de aquí. Esto dice logaritmo en base a de a elevado a la r, y dice que eso es igual a r. Muy bien. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Pues podemos utilizar igual las funciones, la función inversa, y pues yo puedo decir esto, f de x va a ser igual nuevamente a logaritmo de x en base a, y f a la menos 1 de x va a ser su función inversa, a elevado a la x. Ahora lo vamos a componer, pero de una forma inversa a lo que hemos hecho en esta ocasión. Entonces va a ser f de f inversa de x. Yo sé que todo eso me tiene que dar igual a x porque yo sé que estas son funciones inversas por definición. Entonces vamos a utilizar eso. Ahora entonces esto va a ser f de f inversa. F inversa sería a la x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Pues esto me va a dar f, aquí está, es el logaritmo en base a de la variable. Entonces todo esto va a ser el logaritmo en base a de la variable, y la variable es a, perdón, esa base le hice muy grande, en base a de la variable que es a la x, y yo sé por definición que todo esto me tiene que dar igual a x, porque ahí está, ¿verdad? Perdón, no calculé bien el espacio. Entonces ahí está demostrado que el logaritmo en base a de a elevado a la x es simplemente x. Muy bien, y eso es lo mismo que tenemos acá, solamente que en lugar de r le hemos puesto la x, ¿verdad? Bueno, ahí ya están demostradas dos propiedades. Las vamos a usar bastante, al menos esta de acá. Yo la he utilizado muchas veces. Y pues ahora vamos a ver un par de ejemplos para utilizar estas dos propiedades. Me está diciendo que, bueno, aquí ya está todo resuelto porque simplemente es aplicar la propiedad. Aquí estamos aplicando la primera propiedad. Un número elevado a un logaritmo cuya base es el mismo número, pues me da como resultado el argumento. Entonces, todo esto de acá simplemente es igual a pi. Ahí está. Como pueden ver, estas propiedades nos ayudan a facilitarnos mucho la vida. Aquí tenemos otro. Ahora vamos a utilizar la segunda propiedad, que me dice el logaritmo de un argumento en la misma base, y ese argumento está elevado a un cierto número, pues eso me da igual a ese número que es la potencia del argumento. Eso es esta propiedad que hemos visto acá, ¿verdad? Eso me da el número que es la potencia del argumento. Y aquí hay otro más, logaritmo natural de todo esto. Pues sabemos que la base de un logaritmo natural, esto es lo mismo que decir logaritmo en base de e elevado a la kt. Entonces todo esto pues es la misma base, ¿no ve?
Y todo eso sabemos que es igual directamente al exponente, acá t, como lo vemos acá. Y eso es gracias a la propiedad que hemos demostrado en este video. Muy bien, entonces ahí están las dos propiedades, se las vuelvo a dejar. Bueno, esas son las primeras, las de hace rato. Igual nos van a servir mucho, aunque son bastante sencillas, bastante obvias. Y aquí están las otras dos. Entonces ya estamos empezando a llenar nuestra base de datos, de propiedades, nuestro kit de armas para defendernos. Vamos a ver que trabajar con logaritmos es trabajar con propiedades nada más. Eso lo vamos a ver a lo largo de estos videos. Entonces vayan haciéndose un pequeño formulario con todas esas que estamos yendo demostrando, porque a lo largo de estos videos vamos a demostrar otros más, otras propiedades más. Y van a ver que saber logaritmos es solamente saber usar sus propiedades. Y bueno, ahí hay unos cuantos ejemplos para que ustedes empiecen a trabajar. El 13 y el 14 de momento no, los vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Apoyen al canal, denle un like, suscríbanse para que otras personas también puedan beneficiarse con esto. Ese es el objetivo, poder ayudar a las demás personas. Y bueno, sé que hay muchos videos similares, pero bueno, uno más ahí para ayudar a los demás no está de más, ¿verdad? Entonces, eso sería y nos vemos en el siguiente video.